Y hoy, esta mañana, aquí en el Estudio 21 Noticias, nos acompaña el maestro Dámaso Morales. Él es profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Con él conversaremos sobre el acuerdo militar de la Unión Europea, el cual busca reactivar su política de defensa con un acuerdo firmado por 23 países. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandra. Mucho gusto. Bueno, pues después de 70 años de trabajar en este proyecto, finalmente el pasado 13 de noviembre en Bruselas se firmó este acuerdo para dar vida a la PESCO. Cuéntenos, ¿de qué se trata? Así es. En realidad, la Unión Europea siempre había estado de algún modo supeditada a lo que es la ayuda y la cooperación por parte de los Estados Unidos. Obviamente ahora estamos hablando de otros tiempos muy complejos, en los cuales la llegada de Donald Trump incluso y su visita también a lo que fue la Unión Europea y a lo que fue la sede también de la OTAN y la sede del nuevo complejo de seguridad militar en Europa, él comentó que los europeos tenían que incrementar lo que era su presupuesto en materia de seguridad y que definitivamente Estados Unidos no estaría dispuesto a seguir solventando la seguridad de los europeos. Obviamente esto sumado al asunto de Crimea en Ucrania, al asunto de Siria, hace algunos años, algunos momentos convulsos en lo que es el norte de África, llevó finalmente a los europeos a que ellos tenían que hacerse cargo de su propia seguridad. No significa que rompan con la OTAN, pero sí significa que de algún modo ellos van a tener mayor independencia. Incluso en varios discursos esta palabra independencia se repetía de una u otra manera. Mayor independencia en lo que es su propio mecanismo de seguridad y obviamente la creación de una fuerza militar, no le quieren llamar ejército, pero de algún modo funcionaría como un ejército, en caso de algún tipo de crisis dentro de la Unión Europea o en la vecindad de la Unión Europea. Precisamente ahora que menciona la OTAN, para muchos ha generado incertidumbre el saber si los países que son miembros de este acuerdo seguirán también realizando sus aportaciones a la OTAN, pero sobre todo saber de qué se va a encargar cada quien, qué temas de seguridad y defensa van a resolver cada uno por su parte. Incluso se ha hablado de hasta duplicidad entre el nuevo organismo y la propia OTAN. Sin embargo, bueno, en la OTAN han sido políticamente correctos al decir de que esto no viene a duplicar las acciones y que habrá una especie de instrumento o mecanismo de cooperación. Yo creo que sí va a haber una cooperación, sin embargo, si hay que ser muy claros en estos, los europeos de alguna manera van a hacerse cargo de manera inmediata, antes que entre el mecanismo de la OTAN, de lo que son todos los asuntos militares. De algún modo lo que estaríamos viendo a futuro es que la OTAN pudiera quedar un tanto relegada en lo que es la acción de este organismo en los asuntos europeos. Entonces obviamente lo que nosotros vemos, y ahí sí hay que hacer una vez más hincapié en esta palabra de independencia, que ellos sí están buscando cierta independencia. Ya no pueden confiar en los Estados Unidos, no pueden confiar en que llegue un presidente tipo Donald Trump o algo, y que de alguna manera los pueda poner en una situación muy compleja y muy delicada. Por eso es que seguirán, por supuesto, cooperando, siguen siendo miembros de la OTAN, pero el primer mecanismo de acción será esta cooperación estructurada permanente en materia de seguridad y defensa. Maestro, ya que habla de independencia, la salida del Reino Unido de la Unión Europea habrá dado pie, que es una gran fuerza de defensa dentro de la Unión Europea, habrá dado pie a este paso. Sí, sin lugar a dudas. La Unión Europea fue un país que siempre estuvo en contra del desarrollo de mecanismos de cooperación militar en la Unión Europea. Esto no es nuevo, esto ya existía desde el Tratado de Lisboa, incluso desde 2007 existe un grupo o un militar de batalla, pero no se activan porque precisamente el Reino Unido siempre había estado buscando que esto no se desarrollara. Como ahora ya estamos en el Brexit, y para el 2019 seguramente ya estará fuera, pues obviamente esto facilita este mecanismo de cooperación en los cuales Alemania y Francia son los dos países que han estado impulsando el nuevo mecanismo. Sin embargo, el Reino Unido sí podría participar en este nuevo mecanismo siempre y cuando aporte lo que es su presupuesto y aporte su cooperación también en hombres, en soldados. Pues una manera de decirle al mundo que pues pueden ser independientes, también libres, pero también fuertes. Maestro, muchísimas gracias. En diciembre estarán anunciando que ya inician actividades aquí. El 11 de diciembre. Esperamos tenerlo por acá para seguir conversando de este tema. Claro, con mucho gusto.